De regreso a Destellos de Luz, en uno de nuestros segmentos favoritos, Guías de Luz, con temas para el despertar de la conciencia y para que estar siempre enterado de todo lo bueno del mundo del crecimiento personal y espiritual. Hoy vamos a tener una invitada súper especial, además patrocinante del programa Destellos de Luz, que vamos a hablar sobre la ozonoterapia y sus beneficios en nuestra vida. Ella es la doctora Blanca Rosa García Jaimes, quien además es cirujano oncólogo, ginecólogo y además especialista en medicina biológica integral. Bienvenida, doctora Blanca Rosa García, a Destellos de Luz. Muy buenas tardes, gracias Lisané por la invitación, gracias al programa Destellos de Luz y al canal TRB por estar aquí en esta espléndida tarde, hermosa con la naturaleza, y bueno, saludos a mis pacientes. Excelente, hoy vamos a tener una conversa muy importante con la doctora. Vamos a primero a preguntarle, porque la doctora Blanca es una persona muy estudiosa y que además ha abordado todo lo que es el campo de lo que es el hombre en sus tres niveles: mental, físico, emocional. ¿Cómo la doctora llegó a este camino de visualizar el paciente de esa manera integral, doctora Blanca? Bueno, muy fácil. Fácilmente en la historia de mi vida yo comencé mis estudios en el Liceo Agustín Codazzi, ¿verdad? Ahí nos ganamos una beca, fuimos asignados por el Gran Mariscal Ayacucho, pero yo no pude ir a Alemania, me quedé aquí en Venezuela y bueno, inmediatamente me dieron mi cupo en la Universidad de Carabobo. Comencé mi estudio en el núcleo de Morita, me hice médico, luego después hice mi posgrado y todas mis residencias como normalmente se hacen y se debieron haber hecho con todo en el país. Y aprendí con la experiencia de los pacientes, que una vez que uno les hacía y los evaluaba, quedaba algo inconcluso. O sea, llevaba un paciente con un dolor en la vesícula o un tumor en el ovario o un tumor en la mama y seguía con el mismo problema hormonal, metabólico. Yo se los mandaba al endocrino, se los mandaba a los especialistas asignados al área y cuando venían igualitos. Entonces empecé a investigar, bueno, aquí tiene que estar pasando algo, aquí debe faltar algo. Aprendí con mis pacientes que no solamente la parte orgánica, o sea, el cuerpo, necesita atención, sino que también en la mente, el cuerpo y el alma debe ser de manera integral, se debe tratar al paciente de una forma integral. Y bueno, empecé a estudiar esas áreas y me estoy dando cuenta de que al tú lograr integrar todas las anormalidades que tienen los pacientes, entonces ya uno lo logra sanar, curar y sanar. Es como ver la causa que está detrás de esa enfermedad. Y doctora, se está hablando mucho en estos momentos del término de biodecodificación de las enfermedades, ¿no? Es como esos conflictos que nos enferman. ¿Cómo ve la medicina esto de que las emociones o esos conflictos pueden enfermarnos? Mira, ahorita está un boom, estamos estudiando ahorita otra área de la medicina que para algunos es muy desconocida, pero para otros es, como decir, sorprendente. Eso es romper paradigmas. Yo de verdad cuando empecé a leer y a aprender de mis pacientes no lo podía creer, pues. Y es difícil, no es difícil en el sentido de que uno lo aprenda, sino que uno lo entiende. Pues son definiciones muy abstractas, muy complejas, entonces uno se tiene que remontar a la medicina y a la física cuántica, donde todos esos filósofos, donde vienen todas esas teorías que uno, bueno, las hacía hacia un lado, pero que hoy en día tienen una gran vigencia. Si el que no lee medicina cuántica y está al día con la energía, somos energía, como dice dicho, no estamos en nada. Y eso es lo de hoy, pues, o sea, entender que el paciente, que somos un cuerpo, que somos una materia, que tenemos energía, que somos átomos, y que eso es lo que hoy en día está dando, como dice decir, el día a día, o sea, estamos fuera de contexto actual. Incluso ya hay estadísticas y estudios que hablan, que dice que el amor sana. Solamente dándole amor a un paciente puede sanar una enfermedad. Entonces algo está pasando que no hemos visto o que no hemos querido reconocer. Nosotros los oncólogos siempre hemos visto que el paciente, y teníamos así como de la medicina alopática, que el paciente cuando tenía un tumor, un cáncer, atrás tenía una depresión.
y siempre, o sea, asignábamos que había un proceso de inmunidad donde bajaba las defensas inmunológicas y eso hacía que el tumor fuera y viniera creciendo, pues. Hoy en día sabemos que detrás de una enfermedad hay un conflicto y que ese conflicto genera la enfermedad y que son teorías y que han tenido explicación científica y que se están demostrando día a día y que cada día uno lo va viendo en los pacientes. Eso es impresionante, o sea, un paciente con un conflicto, tú desarrollas la percepción de ese paciente y lo ubicas donde está, en el momento que está y puedes lograr desarrollar y ayudar a sanar ese paciente. En este momento, hablando de conflictos que producen enfermedades, de esas emociones, ¿qué le podemos decir a nuestros televidentes de consejo en particular con este tema? Ahorita hay que abrir la mente, abrir la conciencia, ser ahorita, vivir hoy. No apegarnos al pasado ni apegarnos a las cosas, porque el que vive en el pasado no tiene futuro. Y el que vive hoy es el que vive. Y esto es lo que ayuda ahorita y es lo que estamos tratando de generar conciencia, generar la matriz. La matriz es la conciencia de lo que vivimos hoy. No dejarnos llevar por lo que ha pasado y lo que vendrá. Así es. Y también reconocer que si tenemos un conflicto, vamos a vivirlo en paz, vamos a vivirlo a altura de conciencia. Que esos conflictos no afecten nuestro cuerpo físico, no nos callemos las cosas, vamos a conversarlas, vamos a expresarnos. Y vamos a entender que esa experiencia está para aprender y seguir adelante. Hablábamos hoy de eso, iniciando el programa. Ahora, con todo este tema, ¿qué nos ayuda la ozonoterapia a mejorar nuestra vida? Vamos a primero a comprender qué es la ozonoterapia. Bueno, ya apartando la parte espiritual, vamos entonces a seguir, como dice el dicho, como tú dices, investigando sobre los nuevos avances que hay. Tenemos que la medicina tiene varias aristas. Por donde tú la veas, ella se desarrolla y evoluciona. Tenemos entonces que la ozonoterapia es una de las técnicas médicas hoy en día que tiene mucho uso, pero no es que está empezando hoy. Esa tiene más de 20 años en todo el mundo. En Alemania fueron los primeros comienzos y donde remonta desde la época de la Tercera Guerra Mundial, donde las personas que eran heridas, los soldados, eran colocados en ambientes donde había la ozonoterapia, que es donde viene entonces el concepto. Pues. La ozonoterapia no es más que el ozono, que es el atmosférico, que es la capa que nos cubre en la Tierra. Ese ozono nos protege del sol y de las toxinas. Bueno, esa parte, en la parte la parte médica, se utilizó para mejorar y hacer de todos los pacientes la actual medicina que estamos utilizando hoy en día. ¿Y cómo se llevó de reconocer que esa que está en el ambiente podía tener a través de ensayos? ¿Hicieron algunos experimentos? Bueno, sí, nos remontamos a la época de Hitler. Pensamos que el Hitler era un poco tocado, loco, pero él hacía muchos experimentos con personas y desde ahí, de todos esos experimentos, gracias a esos experimentos que honramos, es que tenemos hoy el actual uso de la técnica. Sí, al principio, como todo ensayo de error, se aplicaba la ozonoterapia en altas dosis, en concentraciones tóxicas y por supuesto habían complicaciones. Pues. Hoy por hoy los avances en la medicina y el uso que se ha tenido, que ha sido abrazado pues, el uso que se ha desarrollado en la parte de ozonoterapia, ya sabemos que va a depender de las concentraciones que utilicemos del ozono para aplicación en la parte médica. Si la utilizamos en altas dosis, es alta dosis para partes tóxicas, para matar virus, bacterias, hongos, parásitos. Si la utilizamos en baja dosis, para aumentar la inmunidad del paciente y para utilizar enfermedades en dosis intermedias. Qué bien, qué interesante, pero apenas estamos comenzando con el tema. Así que no se retire, vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos con más de los beneficios de la ozonoterapia en nuestra vida.